Elliot Grant llegó al hotel al caer la tarde, cuando el cielo escocés se cubría de un gris viscoso que parecía aplastar la tierra. El edificio se alzaba a la orilla del lago Ness como una ruina con piel de museo, demasiado viejo para ser útil, demasiado orgulloso para morir. La recepción estaba desierta, salvo por una mujer de rostro inmóvil y ojos hundidos que le entregó la llave sin pronunciar una palabra más que un susurro gastado. Habitación 12. El pasillo olía a humedad encerrada desde hace décadas. Las alfombras, de un rojo oscuro ennegrecido por el tiempo, devoraban sus pasos como si el hotel temiera que lo despertaran. A mitad del corredor, Elliot notó una puerta distinta, más antigua, cerrada con candado, sin número visible, aunque si uno miraba con atención, podía distinguir la huella fantasma de un 11 tallado a mano y casi borrado por la historia. Sintió una presión en el pecho, como si algo se hubiera detenido para escuchar su respiración, pero cuando se giró, no había nadie. Dentro de la habitación 12, el silencio no era alivio, era denso. El aire estaba quieto, pero vibraba con una presencia contenida. La ventana ofrecía una vista del lago, inmóvil como un espejo de plomo. Sin embargo, fue el espejo del baño el que realmente le perturbó. No reflejaba su rostro, solo mostraba la habitación, vacía. A las 3:13 de la madrugada, Elliot se despertó sin saber por qué. Había un sonido, el llanto de una mujer, muy cerca, como si viniera del otro lado de la pared, o de dentro de su cabeza. Se levantó, temblando, y abrió la puerta. El pasillo seguía ahí, inmóvil, como congelado, pero en el extremo opuesto, por un instante, creyó ver una silueta femenina frente a la puerta sin número, una figura que no se movía, que no respiraba, y que, aunque estaba de espaldas, parecía haberlo escuchado. Elliot no pudo dormir después de aquello. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura inmóvil al final del pasillo, sin rostro, sin sombra. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo fuera de ritmo. En la recepción, preguntó por la habitación 11. La recepcionista ni siquiera fingió sorpresa, simplemente respondió, sin mirarlo: no hay habitación 11, señor Grant. Pero su tono no era el de alguien que niega, sino el de alguien que suplica silencio. Esa noche, Elliot escuchó pasos, lentos, pesados. Recorrían el pasillo con una cadencia irregular, como si arrastraran algo, o a alguien. Tomó valor y se asomó por la mirilla. Vacío, pero el sonido continuaba, y venía justo del otro lado de la pared contigua, donde debería estar la habitación 11. Golpes, 3 veces, siempre a las 3:13. La curiosidad, como una semilla podrida, comenzó a crecer. Revisó planos antiguos del hotel. En un archivo olvidado de internet, encontró una fotografía en blanco y negro. El pasillo tenía 14 puertas. La 11 estaba allí, justo donde la vio, pero en los registros actuales, solo hay 13. ¿Dónde fue a parar? Esa noche, encontró una grieta detrás del espejo. La retiró con cuidado. Detrás, un hueco, y dentro del hueco, una página arrancada de un diario empapada por el tiempo. Escritura temblorosa, casi ilegible: no mires a la puerta, no respondas al llanto. Ella escucha cuando tienes miedo. Elliot comenzó a notar cosas. El espejo ya no reflejaba el mismo ángulo. A veces, mostraba el pasillo. Otras veces, el lago, incluso en medio de la noche, incluso cuando no había luz. El sonido del llanto se hacía más real, más humano, pero había algo profundamente equivocado. No era tristeza lo que transmitía, era hambre, una súplica disfrazada, una trampa. Al amanecer, encontró marcas de uñas bajo la cama, en la madera, profundas, como si alguien hubiera intentado sujetarse, desesperado, para no ser arrastrado, y sobre la almohada, un solo cabello largo y negro que no era suyo. Elliot comenzó a perder la noción del tiempo. Las horas ya no pasaban de forma lineal. A veces amanecía sin recordar la noche. Otras, el atardecer se arrastraba durante lo que parecía una eternidad.
El reloj del pasillo, viejo y oxidado, siempre marcaba las 3:13, incluso al mediodía. Empezó a escribir compulsivamente. No sabía lo que escribía. Páginas y más páginas llenas de símbolos que no reconocía. Rostros, ojos. Una mujer sin boca, sin párpados, siempre observando desde detrás de una puerta. Cuando releía sus textos, no recordaba haberlos escrito. Su propia caligrafía se le volvía ajena. El espejo, ese maldito espejo, comenzó a mostrar cosas que no estaban allí. Una habitación distinta, más vieja, más húmeda, las paredes cubiertas de moho y retratos deformes. A veces, veía a alguien parado en el centro. Al principio pensó que era su reflejo, pero no se movía como él, no lo imitaba, lo miraba. Una noche, lo escuchó claramente: ábrela. La voz no era humana, era más baja que un susurro, como si surgiera de entre sus propios huesos. Temblando, Elliot fue hasta la puerta sin número. El candado había desaparecido. La puerta estaba entornada. Oscuridad absoluta al otro lado. Un aire espeso, con olor a humedad vieja y algo más. Algo metálico. Dentro, no había habitación, solo un pasillo descendente, excavado en piedra húmeda, como una herida abierta bajo el hotel. Las paredes goteaban, y del fondo llegaba un murmullo constante, como si 100 personas rezaran al revés. Cada paso que daba hacia abajo, el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Al llegar al final, vio una silla, una mujer sentada de espaldas, cabello negro y mojado, piel gris, como cadáver flotando hace días, y algo peor, frente a ella, un espejo. Elliot vio su rostro en él, pero el reflejo sonrió. Él no. Corrió, subió los escalones sin mirar atrás. Pero cada puerta que pasaba era idéntica, sin número, sin salida. Estaba atrapado, o peor aún, el hotel se había reconfigurado. Al final del corredor, la única puerta abierta era la 11, y desde dentro, lo esperaban. Elliot cruzó la puerta del cuarto 11 sin recordar haberlo decidido. El aire allí no era aire, era una sustancia densa, pegajosa, como si respirara dentro de un organismo vivo. La habitación era más pequeña que las demás, con paredes cubiertas por un papel desgastado que se desprendía en tiras, revelando debajo una capa de carne oscura, palpitante. En el centro, el espejo no era como los otros. Este no reflejaba nada físico. Mostraba momentos a Elliot de niño, escondido bajo una cama mientras sus padres gritaban. A Elliot adulto, solo frente a una botella vacía. Luego, imágenes que no eran recuerdos, eran posibilidades. Él mismo sentado en esa habitación, pero más viejo, con los ojos vacíos, o quizás, ya estaba muerto. Una voz, más clara ahora, emergió del fondo del espejo. Te hemos estado esperando. Elliot retrocedió, pero el cuarto no tenía salida. No había puerta, no había ventanas, solo ese espejo que parecía respirar. En el reflejo, la mujer del cabello negro caminaba hacia él, aunque no podía oír sus pasos. Cada vez que parpadeaba, estaba más cerca, hasta que no hubo reflejo. Solo ella, de pie frente a él. Su rostro era familiar, demasiado familiar, una mezcla distorsionada de todas las mujeres que Elliot había amado, herido o abandonado. Era todas ellas, y ninguna. Le sonrió sin labios, y en ese instante, Elliot sintió que su mente se rompía en partes que no volvería a juntar. Gritó, pero el sonido no salió. Sus pensamientos comenzaron a repetir las palabras del diario: no mires a la puerta, no respondas al llanto, ella escucha cuando tienes miedo. Cuando despertó, estaba en la habitación 12, solo. El hotel parecía en silencio otra vez, pero había cambios. Su reflejo lo imitaba, sí, pero con un leve retardo, como si no fuera exactamente él. En su brazo, una cicatriz que no recordaba haber tenido. Al salir del cuarto, notó que el pasillo tenía ahora una puerta más, la número 11, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperándolo. Elliot dejó el hotel una semana después,
aunque no recuerda cómo empacó, ni cómo pagó. Alguien más, o algo más pareció encargarse de eso. La recepcionista no estaba cuando se marchó, ni los otros huéspedes. De hecho, al salir, notó que su coche era el único en el estacionamiento, oxidado y cubierto de hojas que no habían estado allí la noche anterior. De vuelta en su departamento, en Edimburgo, trató de retomar su vida, pero la vida ya no encajaba. Los relojes de su casa marcaban las 3:13 constantemente. El espejo del baño a veces mostraba el pasillo del hotel. A veces, el cuarto 11. Empezó a escribir de nuevo, no historias, advertencias, palabras sin orden, como si su mente intentara expulsar lo que no entiende. Cada vez que intentaba dormir, oía ese llanto otra vez. No solo en sus sueños, sino desde el otro lado de la pared, como si el cuarto 11 ya no estuviera en Escocia, como si lo hubiera seguido. Una noche, al despertar, encontró una carta en su escritorio. No tenía sello, estaba escrita a mano, con tinta negra temblorosa. Gracias por abrir la puerta, ahora somos dos. Debajo de la carta, una llave antigua, y junto a ella, un mechón de cabello negro. Elliot ya no sale de casa, no porque tenga miedo, sino porque no debe alejarse del espejo. Sabe que, si se voltea por mucho tiempo, ella se moverá, y si ella se mueve, el reflejo será él. Gracias por llegar hasta el final. Pero dime, ¿tú también la oíste llorar? ¿Crees que Elliot realmente salió del hotel, o nunca dejó el cuarto 11? ¿Qué harías si un día despertaras con una carta sin remitente, y dentro de tu casa hubiera una puerta nueva? Déjame tus teorías en los comentarios. Y si aún puedes dormir esta noche, nos vemos en la próxima historia. Pero recuerda, no respondas al llanto.